Hola, me llamo Antonio Salguero y hoy voy a estar hablando de la tercera y cuarta generación de las computadoras, que en mi último vídeo hablé sobre la primera y segunda y di una breve introducción sobre lo que era la informática, los ordenadores, el hardware y el software y unas cuantas cosillas más. Así que, para recapitular lo último que hablé, las generaciones de ordenadores o computadoras son años en el cual se clasifican avances grandes de las computadoras y en el hardware de ello. El hardware siendo lo físico y duro de las computadoras, mientras que el software es todas las aplicaciones, browsers. Perdón por esa interrupción. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Las etapas de las computadoras son años en los que se clasifica esto, ya lo he dicho. Vale, como ya sabemos lo que son el hardware, el software y las etapas de las computadoras, vamos a avanzar hasta la tercera y la cuarta generación. Y esta vez no voy a hacer ninguno de esos ruiditos raros, porque hay gente en la habitación de al lado haciendo suficientes ruiditos raros. He puesto una tilde ahí. Qué tonto soy. Tercera generación de las computadoras. Pues, ¿cuándo fue esta generación? Pues si os acordáis, en la última vez que hablé, acabé con la segunda generación, que al final nunca expliqué exactamente cuándo acabó. Pero no se sabe exactamente cuándo, pero lo que sí se sabe es cuándo empezó esta. Que empezó entre el año 1964. En este año, pues fue cuando se empezaron a integrar los circuitos integrados en los ordenadores. Y esto, ¿qué beneficios nos propuso a las computadoras y a los ordenadores en general? Un circuito integrado lo que hizo fue que redujo el tamaño a aún menos de un ordenador y además hizo que fuese un bajo precio. Y debido a este bajo precio, pues los circuitos integrados fueron de algo producido de vez en cuando a algo que llegó a más producción. Pero con todas estas cosas buenas, avances, todo, pues habrá obviamente sus desventajas. Porque todo en esta vida tiene dos caras, lo bueno y lo malo. Esto no es una excepción. Lo que tienen de bueno, pues como he dicho, es menos tamaño y menos precio, pues estos causan más producción. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Pues que este menos tamaño y menos precio hacía que el circuito integrado, vamos a decir que este es el circuito, se calentase, pero muy muy rápido. Tengo una idea. ¿Dónde está mi tinta roja? Me vale. Vale, pero ¿esto qué hizo? Pues el circuito hizo que esto, pues al pasar todo el rato tanta velocidad, tanta energía y electricidad, y tenía su pequeño tamaño, pues hizo que esto se calentase. Se calentó muchísimo, muchísimo. Que eso, hoy en día, es algo que sigue pasando. Y se calentó. No se puede apreciar la diferencia de color, pero está rojo. ¿Y esta calentación qué pasa? Pues que cuando algo se calienta, se tiene que resfriar. O enfriar. Pero en esta época no había refrigeración líquida ni nada de eso. Y ventiladores, pocos. Así que pasa. Pues que tuvieron que hacer que hubiese muchísima más ventilación para que todo ese calor fuese de dentro del circuito integrado para afuera. Pero esta gran etapa, ¿cuándo acaba? Claro, esta gran etapa, literalmente en todos los sitios que lo he mirado, llaman a esta etapa la gran tercera generación. Y no estoy de broma. Si puedo, pondré una foto subrayando donde pone gran generación o tercera generación. Pero bueno, lo que quiero decir. ¿Pero cuándo acaba? Porque claramente hemos avanzado mucho desde esto. Pues como empieza en el 64, dura unos 6 años más o menos y llega hasta el 1970, que aquí es cuando ya acaba.
Y al acabar la tercera, obviamente, pues avanzamos hasta la cuarta. Cuarta generación de las computadoras. ¿Cuándo acaba? Pues ya que ha acabado la tercera generación, la cuestión es ¿cuándo empieza la cuarta? Pues empieza en el maravilloso año 1971, un año después de que acaba la tercera generación. Vale, pero ¿qué caracteriza esta generación? Empieza en el 1971 y acaba en el 1983. Pero no vamos a adelantarnos. Primero de todo, ¿qué es un microprocesador? Pues es una forma de pensarlo que es como el cerebro verdadero del ordenador. Ahora, por ejemplo, nos hacen, por ejemplo, Intel. Tiene el Intel Core. Eso sería un microprocesador. Pero para los que no sabéis de ordenadores, esto es un circuito integrado que reúne todos los elementos básicos de una computadora. Debería ser muchos, pero no voy a corregirlo porque este ya es el quinto tomo que hago de esta misma frase. Pero, igual que con el anterior, todo lo bueno tiene su malo, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene de malo esta generación? Pues esta en realidad tiene bastantes grandes desventajas. Primero de todo, ¿qué es la primera desventaja que se podría decir? Pues primero de todo, tenía una función y alcance muy limitado. Esto era, bueno, muy limitado no era, pero estaba bastante limitado. Pero ¿qué más desventajas tiene esta generación? Pues tienen poca contabilidad con las estructuras usadas o los sistemas estructurados, hay diagramas que no se usan, faltan niveles estándares para la metodología, hay conflictos, es que son muchísimas, hay desventajas, contabilidad en los métodos estructurales, falta de niveles estándar para el soporte de la metodología, conflictos en el uso de los diagramas que no se usan, funciones limitadas, alcance limitado, como digo aquí, pero de todo, como dije antes, todo lo bueno tiene lo malo, y todo lo malo tiene lo bueno. No solo tiene esa cosa de bueno, sino que con esta generación se crean los primeros peces. Y de aquí es cuando empieza, igual que los supercomputadores. Esto es la primera generación en la que la gente, con dinero claramente, puede permitirse tener un ordenador en su casa. Que en esta época los ordenadores eran algo que solo tenía el gobierno y los militares. Y podía yo mismo tenerlo en mi casa, en mi mesa y trabajar con ello. Claro, no son como ahora, pero para su época eran flipantes. Y cualquier persona con dinero podría comprarse uno. Claro, eran grandes, tochos. El típico ordenador que se ve en las películas, que es como esto en la pantalla, da para atrás y así. Estos ordenadores, que tenían una cajita aquí debajo, más o menos, estos ordenadores eran los primeros. Aquí, y a partir de estos, la gente ya podía tenerlos. La gente tenía estos ordenadores en su casa. Y esto es la primera vez que un ordenador está dado a la gente. Excluyendo, claro. No, a la gente. Épico. Ahora, este vídeo es claramente mucho más corto que el otro, porque ya que el otro era 20 minutos. Este lo voy a dejar cortar ahora, aquí. Ha sido un buen vídeo. Y pues, en conclusión, quería decir que, pues, esta generación, o estas dos generaciones en realidad, fueron, yo diría que de las más importantes para los ordenadores, ya que empiezan a usar circuitos integrados, memorias que usan, también usan chips de silicona, que es otro silicio, usan chips de silicio, que eso no lo dije antes, pero sí, también usan chips de silicio estos, y todo lo que han avanzado en estos, ¿cuántos son? Son desde el 64 al 83, 19 años. En estos 19 años, que son más años de los que yo he vivido, hemos ido de tener grandes habitaciones llenas de ordenadores y computadoras a tener algo que una persona con suficiente dinero puede tener encima de su mesa. Y yo creo que estas son las generaciones más importantes por ahora,
de las que hemos visto en estos vídeos, o son de las primeras que ponen una gran base para los ordenadores de hoy en día. Porque, por ejemplo, los circuitos integrados, los microprocesadores, esas dos cosas las seguimos usando hoy en día y constantemente están evolucionando. Los microprocesadores cada vez van encogiendo en tamaño y aumentando en potencia. Y es que es realmente fascinante cuánto hemos cambiado en apenas 40 años. Ni eso, porque son 17 hasta el 2000 y hasta el 22, pues 37 años. En casi 40 años hemos avanzado tanto con los ordenadores, que sí, cuestan 1000 euros un ordenador de calidad. Pero ahora mismo me pongo en un ordenador y puedo hablar con alguien que está en el otro lado del mundo. Puedo buscar información, puedo hacer literalmente lo que quiera. Los ordenadores nos abren un mundo entero. Y es flipante que en 37 años hemos avanzado al punto de que es a tan fácil acceso a básicamente todo el mundo. Porque un móvil también es un ordenador, o más bien una computadora. Y es que esto es flipante porque solo evolucionan los ordenadores y solo siguen subiendo. Y realmente no puedo esperar para ver qué hace la humanidad con el ordenador. Muchas gracias por ver mi vídeo. En el siguiente vídeo hablaré de la 5ª generación y a ver si puedo volver a verte. Nos vemos.